Nuria, volvemos. Mira, a propósito de la cuestión esta de Salman Rushdie, la cuestión no, sino el atentado que sufrió el escritor Salman Rushdie. Con el que abrimos el programa. Sí, yo veo otro fenómeno, ¿no? Mientras en Oriente a Salman Rushdie lo condenan a muerte con un decreto de una ayatolá y 30 años después intentan matarlo, en Occidente está ocurriendo esto que nosotros ya hemos reseñado, que tiene que ver con la cultura de la cancelación, la desaparición de los escritores de la conversación, de las librerías, de las bibliotecas. Pero para que nos cuente un poquito más de qué se trata esto, ¿sí? Tenemos en línea con nosotros a Juan Gabriel Batalla. Él es el autor de un libro sobre esto y le queremos preguntar, Juan Manuel, buenos días. Nuria y Luis te saludan. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Hola Nuria, Luis, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, bien, muy bien. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Perdón. No, no pasa nada. Es una confusión ¿Es habitual? que es parte de mi vida ya, así que no. Bueno, me quedo más tranquila entonces. Perdón. Y bueno, la cultura, respondiendo un poco a tu pregunta, la cultura de la cancelación es un fenómeno que se da en los últimos años, o que por lo menos toma ese nombre en los últimos años, a partir, digamos, del aumento exponencial del uso de las redes sociales como campo de disputa para distintas cuestiones culturales y éticas y morales que se van produciendo, ¿no? En las sociedades. Básicamente es eso, que es, digamos, un montón de personas que toman fuerzas o que piden la cancelación, que se baje la obra de un artista o un escritor, de un pintor, lo que sea, a partir de situaciones que han sido conflictivas con respecto a ciertos cambios sociales que se están produciendo o ciertos reclamos que se están produciendo, ¿no? En distintos campos, en distintas partes del mundo también. Claro, pero ¿cómo se manifiesta esa cancelación que vos decís? O bien esa prohibición, ¿eso se deja sentado en algún lugar? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo o estaba leyendo antes del programa que la Asociación de Bibliotecas en los Estados Unidos registró que el año pasado fueron 1.597 libros los cuestionados. La cifra más alta que ellos habían obtenido desde hace 20 años. Entonces, un poco acá, por ejemplo, en nuestro país, el tema de la cancelación o prohibición, ¿cómo se llega a registrar? ¿Hay algún espacio donde se manifiesta esto que vos decís? Porque aparte implica diferentes rubros, porque deben ser libros, pinturas, obras de teatro o notas o, no sé, informes, testimonios. Sí. ¿Existe algo de eso? Lo que hay que decir también es que cada país enfrenta sus propias problemáticas sociales, ¿no? Y Estados Unidos es un caso muy particular en el tema de la cancelación, a partir de este caso este ejemplo que estás citando, ¿no? Sí. Que tiene que ver con una cuestión muy interna, de cuestiones políticas y de cómo se viene desarrollando ya desde hace muchos años, que permiten que los distintos pueblos, las distintas ciudades puedan tomar decisiones con respecto a cómo se conforma una biblioteca pública, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Existe la posibilidad de que la gente de la ciudad vote para que una biblioteca o que ciertos títulos se retiren de circulación porque son problemáticos, y si se vota y una mayoría lo vota, bueno, esos libros se terminan retirando, ¿no? Los que nosotros generalmente llamamos como censura entonces, Estados Unidos es un caso muy especial porque permite esa posibilidad que quizás en Argentina no se permite, ¿no? Claro, Digamos, veía que eso sucede en las bibliotecas allá. Perdón que te interrumpa. Y que lo hablábamos con Luis antes del programa, que acá no existe como ese espacio en la biblioteca donde se decide qué libro determina, porque no hay tanta cotidianeidad de la gente con la biblioteca. En Estados Unidos, en los pueblos, es muy presente esa institución de alguna manera. Entonces acá es más complejo, entiendo. Y sí, porque en Estados Unidos de alguna manera el Estado
se retira de ese trabajo, ¿no? Como que se hace a un costado y deja que justamente sean las personas que habitan ese espacio las que puedan tomar rienda y que direccionen hacia dónde quieren que una biblioteca, digamos, vaya. Entonces sí, se genera este conflicto porque sobre todo Estados Unidos está en una cuestión, en una pugna, digamos, entre dos partidos históricos, donde a partir de los últimos años de la cuestión de los derechos de género, etcétera, etcétera, digamos, hay una respuesta mucho más fuerte, mucho más potente de los espacios conservadores que justamente quieren recuperar un protagonismo que ven perdido o que ven, problematizado, ¿no? Y generalmente estamos hablando de ciudades que son de lo que se llama el cinturón bíblico de Estados Unidos, que son quizás los más conservadores, los más que resguardan el sentido de la familia tradicional y que van en contra de las teorías de género, etcétera, etcétera. Entonces es donde se suele producir, aunque al mismo tiempo, a medida que los conservadores van ganando distintas gobernaciones, también este movimiento va, digamos, apareciendo en otras ciudades que por ahí antes no se esperaba, como Nueva York o como Washington incluso. Claro, Juan Gabriel, yo quería preguntarte, creo que nos acopla algo acá el sonido. Quería preguntarte eso, ¿quiénes son los escritores que son cancelados, no? Bueno, por ejemplo, las cancelaciones de libros en la humanidad son históricas. Esto ha pasado así desde tiempos inmemoriales, sí. la quema de libros, etcétera, etcétera. Hoy claramente por esta cuestión de las redes sociales y el valor que tienen y esto que le decías antes, ¿no? Los temas que se debaten hoy, que son quizás diferentes a los de otros tiempos, la lista se ha extendido un poco más. Generalmente son autores, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, son autores que propugnan lo que se llama la teoría crítica de la raza, que es una teoría que ya viene desde los 70, que nos dice un poco que la historia, como se explicó con respecto a los afrodescendientes en Estados Unidos, no es tan como se dice en la escuela, ¿no? Entonces hacen como una propuesta diferente que se hizo popular y que fue tomada también después por otras minorías. Entonces hay un montón de textos que proponen otra visión de la historia, como ellos la conocen tradicionalmente, que hoy están bajo juicio. Y lo mismo sucede con los libros de cuestiones de género, y lo mismo también sucede con ficciones que tienen que ver también con género, ¿no? No solamente estamos hablando de libros teóricos o críticos, sino también de cuestiones de género donde de alguna manera se enarbola una bandera que se ha creado, que no existe, que es el marxismo cultural, donde se dice que ciertos valores que preponderaba el marxismo, el comunismo, estamos hablando del caso de Estados Unidos, ¿no? Sí. Hoy se filtran a partir de las industrias culturales más establecidas, etcétera, etcétera. Por eso le digo que es una pugna constante política y social que tiene que ver justamente con una sociedad que está cambiando, que la vemos cambiar, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y que choca obviamente con fuerzas de resistencia, ¿no? Muy bueno. Sí, acá en tu libro vos decís del juicio público a la era del clickbait. ¿Qué sería eso? O sea, ¿cómo sería ese recorrido? Claro, yo en el libro lo que propongo, un poco mi tesis es que la cuestión de la cancelación es algo inherente a la cultura humana Sí. y que se ha representado siempre de distintas maneras. Y por eso voy del juicio público de la antigua Grecia, donde a una persona la cancelaban por, digamos, le retiraban sus privilegios de alguna manera por ir en contra de los mandatos del momento, y se hacía un juicio público en el ágora, donde hay una defensa y un ataque, y después se votaba si era culpable o inocente, ¿no? Eso con las redes sociales, con el paso del tiempo, se ha transformado en que hoy ese ágora, digamos, donde antes iban y votaban ciertos hombres privilegiados, etcétera, se haya hecho abarcativo para toda la sociedad, y que cualquier persona desde su casa, desde la comodidad de su sillón, puede opinar sobre un tema, y que esa opinión al mismo tiempo tenga un rebote en otra persona que la hace como suya y la reproduce y se sume, lo que termina generando que muchísimas personas
terminan opinando en una dirección o en otra con respecto a un tema particular. Entonces se genera como un juicio de valores, un juicio público, pero que hoy justamente, digamos, está atravesado por las tecnologías, ¿no? Ya no estamos hablando de un espacio reducido, de un espacio delimitado, sino que es hiperaccesible, ¿no? Y que es transnacional, porque también muchas cancelaciones que pueden empezar en otros países, de alguna manera pueden importarse, si se quiere el término, al debate de otros países que tienen situaciones similares. Claro, eso pasó con la escritora de Harry Potter, con Rowling, ¿no es cierto? Sí. Porque ella hizo unas declaraciones por las redes y desató una catarata internacional. Y yo creo que es el caso, digamos, de la persona más cancelada, no cancelada hasta ahora en la historia, ¿no? Es Porque increíble. Y es algo que se encuentra en alguna medida con lo que vos dijiste, ¿no? Porque ella fue cancelada por tener una visión más dura de género, ¿no? Claro, sí. Ella tiene una mirada, digamos, ella es feminista, pero tiene una mirada donde considera que a la mujer se la relega de su espacio dentro de lo que son las disputas digamos, de género en un punto, ¿no? Cuando se le da el mismo lugar a las personas trans que a la mujer, ella lo que dice es: nosotras venimos luchando hace un montón, no nos invisibilicen. Uh-huh. Ella no dice los demás no existen, solo la mujer, no hace una negación de la diferencia, sino que trata de poner las cosas en otro lugar. Y bueno, y eso ha hecho que todo un movimiento, también dentro del feminismo, ¿no? Porque todo movimiento tiene sus propias vertientes, la considere una persona que es transfóbica, básicamente. Uh-huh. Y bueno, y ha tenido cancelaciones en el Reino Unido constantemente, las sigues teniendo, y también las ha tenido en otros países. Le ha pasado de todo, ¿no? Han sacado libros de librerías, le han tirado sangre, Sí. han escrachado su casa en redes sociales. Sí. La Nación de esta mañana, en una nota hablando de Salman Rushdie, decía incluso que había recibido ahora, recientemente, a propósito de esto, una serie de amenazas en Twitter donde le decían: sos la siguiente. Así que me parece que hay un montón de tela acá para cortar, ¿no? Sí, es grave. Bueno, bastante grave. Sí, es muy grave. Que te amenacen. Pero para salirnos un poquito de Sí. estos temas que son apasionantes, ¿no? Súper interesantes, pero aprovechando que tenemos un autor en línea, Juan Gabriel, queremos preguntarte a vos también qué estás leyendo y qué podés recomendarnos a nosotros. Ahora estoy, bueno, yo soy editor en Infobae y soy especializado en Norte, así que generalmente mis lecturas están muy enfocadas Muy en bien. esa dirección. Claro. Ahora estoy leyendo un libro que se llama 1000 años de alegrías y penas, que es de Ai Weiwei, el artista activista chino, que es un libro muy interesante. Qué lindo nombre. Donde Ai Weiwei hace una biografía, pero al mismo tiempo hace una biografía de su padre, que fue un gran poeta, y explica la historia de China y la censura en China y todo lo que viene sucediendo en China desde antes de Mao, digamos, hasta la actualidad. Entonces es muy enriquecedor, tanto su perspectiva como también esta manera de ver cómo la cultura o cómo la cultura ha sido utilizada y los diferentes recovecos y humillaciones a lo que los artistas han sido, digamos, han vivido en los últimos 70, 80 años en China, ¿no? Eso es muy interesante. Y después también hace poco leí un libro que no es de este año, no es de este año como el de Ai Weiwei, creo que ya tiene como 10 años, pero bueno, lo encontré en una librería de usado, lo compré y me fascinó, que se llama 7 días en el arte, que es un libro de Sarah Thornton, que ella, lo que son 7 capítulos donde ella pasa un día en diferentes espacios del arte, como es una bienal, como es una subasta, y hace alguna especie de relato o crónica, ¿no? A partir de muchísimas entrevistas de cómo es ese mundo, y lo explica de una manera que quizás a aquellos que no participamos directamente en una subasta de Sotheby's, podés ingresar y conocer estas cosas que uno las ve y que les parecen increíbles y que hasta a veces no le encuentra sentido, ¿no? Y ella le encuentra desde el humor, desde la crítica también, un sentido que tiene que ver con un mundo muy pequeño, pero que se revela así también como muy humano, ¿no?
Que bueno, acá Y tomamos... muy comercial, por Sí, supuesto. yo me lo anoté, suena muy divertido. Acá tomamos nota, Juan Gabriel, porque después los buscamos y los leemos. Y vamos a armar Me parece excelente. la lista a fin de año de todas las recomendaciones de nuestros entrevistados. ¿Me podés Excelente. repetir, Juan Gabriel, el nombre de la autora de este libro, Siete días 7 en el días arte? en el arte. Sarah Thornton se llama. Sarah Sarah Thornton, Thornton. ok. Bueno, Bueno, muchas gracias, Juan Gabriel. Bueno, muy interesante todo esto sí. que nos contaste acerca de la cultura de la cancelación, y vemos a partir de tus lecturas también que sos un apasionado de este tema, ¿no? Sí, completamente, completamente. Suerte sin con dudas. el libro, porque va a estar bastante requerido. Digo, con estos Bueno. casos que están surgiendo, es una buena referencia para tener en cuenta. La cultura Bueno, de muchas la gracias. cancelación de Juan Gabriel Batalla, que conversó con nosotros. Gracias, Juan Gabriel, por la charla. Gracias a ustedes. Chau.